Shalom, familia sefardí. Hoy os saludo desde la bella Jerusalén, ciudad santa y eterna capital de Israel. Hace unos meses grabé un vídeo con el Dr. Abraham García, experto en genealogía judía, en el que nos habló sobre su historia y cómo descubrió que sus antepasados fueron judíos. Como aquel vídeo fue un poco improvisado, la calidad del sonido no fue la mejor y es por este motivo que he querido visitarlo de nuevo. Espero que os guste y que os sintáis reflejados si es que os encontráis en una situación parecida. Por favor, recordad suscribiros a mi canal, darle me gusta a este vídeo, compartirlo y dejar vuestros comentarios. Esta es la mejor forma que tenéis de apoyar mi trabajo para que pueda seguir creando contenido para vosotros. De todo corazón, muchísimas gracias a todos. Hola Abraham, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo y con los seguidores del canal de Destino Sefarat. Muy bien, muchas gracias por unirte de nuevo a Destino Sefarat. Gracias a vosotros. Como ya sabes, el anterior vídeo que grabamos despertó mucho interés en los seguidores del canal, pero como fue un vídeo que improvisamos un poquito, la calidad del sonido no fue la mejor y tu historia merece más tiempo y que nos la cuentes con más detalle. Pues vamos a detenernos hoy un poquito más en tu historia, que nos cuentes pues paso a paso todo, porque creo que es una historia que puede interesar muchísimo tanto a las personas que ya vieron el anterior vídeo como a las personas que van a ver este nuevo vídeo. Y creo que hay muchas personas que se van a sentir muy reflejadas con tu historia. Entonces, por favor, cuéntanos ¿dónde empieza? Bueno, pues la historia empieza en España. O sea, nací en España, nací en Córdoba y bueno... Córdoba, Andalucía, Córdoba, España... Andalucía, exactamente. En una familia normal española, católica, y bueno, pues cuando tenía aproximadamente 25 años, empecé un doctorado en Holanda, en Países Bajos, en Maastricht. Y bueno, pues esa era la primera vez. O sea, yo había estudiado la carrera, pero siempre había estudiado en España. Había hecho alguna visita al extranjero, pero como de una semana, 2 semanas. No era la primera vez que estaba viviendo en el extranjero durante mucho, mucho tiempo. Entonces, allí yo estaba estudiando con Naciones Unidas en un programa de economía, era el programa de doctorado en economía y cambio tecnológico. En ese momento, de repente empiezo a unirme a una comunidad muy cosmopolita. La mayoría de bueno, aquello era muy divertido porque si nos poníamos en la mesa, podíamos poner... Cada uno tenía un color de piel, desde el blanco azulino de los nórdicos al negro de mitad, de que casi también se ve azul un poquito, ¿no? Y pasando por todos los tonos de piel. Un grupo muy multicultural. ¿Y tú qué edad tenías ahí? 25 años. O sea. Empecé el doctorado con 25 años. ¿Qué pasa? Que de repente, pues claro, empiezas a conocer gente de otros países y te empiezas como a hacer amigos. Y me pasa una cosa bastante sorprendente, que es como que me hago amigo más rápido de los judíos. Y los judíos pues por ejemplo de Argentina, o judíos de Francia, o judíos de Inglaterra, o judíos de América, se acercaban a mí y cuando estábamos solos me decían, tú no serás judío, ¿no?
Y yo siempre decía, no, yo no soy judío, yo soy católico. Pero hubo un momento especial en el que vino una chica ucraniana que estaba enfadada conmigo porque yo había conseguido una beca y ella no. Y entonces ella vino y me dijo, tú eres judío y lo estás ocultando. Entonces ella fue la primera persona que llegó a mí no preguntando, sino afirmando algo. O acusándote. Fue un poco inquisidor lo de la chica esta ucraniana, pero bueno, ella tenía también una serie de problemas suyos que bueno. Claro, aquello ya unido a una serie de preguntas consecutivas a lo largo de a lo mejor 2 o 3 meses, pues que me empezó a hacer dudar de mi propia historia. O sea, llegué a pensar, a lo mejor hay algo detrás de mi historia que yo no sé. Y aquella fue la primera vez, me acuerdo todavía, estaba cenando pizza con un amigo americano judío, no religioso, laico, y él me dijo, a lo mejor tú vienes de los Anusim. Y yo dije, ¿los Anusim quiénes son? Dice, los forzados, España seguro que está llena de judíos, lo que pasa es que habéis perdido la historia. Y yo en aquel momento dije, no, o sea, ¿cómo voy a venir yo? Lo sabríamos. Y yo repetí lo mismo que me explicaron a mí cuando yo estaba estudiando historia en España. Los judíos salieron de España en 1492 y punto, y se acabó. Y no quedó ninguno, ¿verdad? Y no quedó nadie, absolutamente nadie. ¿Y por qué crees que estas personas judías te relacionaban con el judaísmo? O sea, mi nombre era Abraham. Puede ser que el nombre mío era Abraham, que siempre había sido un nombre extraño en España, y bueno. Pero yo creo que había algo como de conexión, que ellos mismos detectaban como cierta conexión espiritual o de cercanía, ¿no? De familiaridad, ¿no? Y evidentemente la había, ¿no? Lo que pasa que yo en ese momento no la conocía. Todo eso, después pues despierta en mí cierta curiosidad, ¿no? O sea, bueno, pues me parece como muy atractivo. Yo siempre fui una persona muy espiritual, no tanto religiosa como espiritual. Y me empecé a acercar pues a la Torá, ¿no? Y a saber más de la Torá. Me interesaba mucho, había un comentario que es el Me'al Lo'ez, que estaba traducido al inglés, que a mí me encantaba, aprendía muchísimo del comentario este que estaba como online. Y claro, yo en ese momento que daba clases, por ejemplo, también, ¿no? En la universidad, me daba cuenta de que por muchos libros que leyese, había una parte que solamente alguien podría explicarme. Entonces llegó un momento en el que yo dije, yo voy a ir a hablar con el rabino de aquí de Maastricht. Y me acerqué a él y le dije, oye, mira, que él daba clases de Torah. Entonces yo me acerqué, cuando digo, pues una tarde puedo venir aquí con vosotros y estudiar un poco. Y me acerqué a él y le pregunté, mira, tú estás dando clases de Torah, ¿puedo sentarme con vosotros? Y él evidentemente me hizo la pregunta, ¿pero tú eres judío? Y claro, yo en ese momento ya no supe lo que decirle. Yo dije, mira, si me lo hubieses preguntado hace 6 meses, te hubiese dicho que no soy judío. Pero ahora mismo tengo tantas dudas que ya no sé qué soy. O sea, puede ser que sea, no sé qué decirte. Y entonces él me dijo, lo mejor para salir de duda es que te conviertas. Y yo le dije que yo me convierta. Digo, pues si soy judío, y si no me interesa. O sea, la conversión no era una opción para mí. Porque hasta ese momento, ¿qué sabías sobre el judaísmo? Yo no sabía nada. Siendo católico en España. Pues, ¿qué sabía de los judíos? Los judíos sonaban como... Yo me acuerdo que luego yo le pregunté a amigos españoles con bastante cultura, ¿no? Y decía, pero bueno, para ti judío, ¿qué suena? Judío suena como si fueran los romanos, o un pueblo así extraño, los cartesos, yo qué sé, los tartesos o algo así, o los cartagineses, o los fenicios, ¿no? Sonaba... Pero no tenía la sensación de que los judíos... O sea, sabía que existían, pero no pensaba que fueran, yo qué sé, como... yo qué sé, conocer a un romano, ¿no? O sea, sabía bastante poco. El caso es que hablando con ese rabino, el rabino me dijo, entonces, pues si no te quieres convertir, vas a tener que buscar a la madre de la madre de la madre, que fue la primera vez que a mí alguien me dijo que tenía que buscar la madre de la madre, y llegar hasta la Inquisición. Porque esto, si los seguidores no lo saben, o sea, el judaísmo se sigue, por línea materna. Viene por línea materna, exactamente, según la ortodoxia. Viene por línea materna, son descendientes solo son descendientes de... Si una persona de un matrimonio mixto de mujer judía y padre no judío nace, el niño se considera judío, pero si el padre es judío y la madre no es judía, el niño no se considera judío. Entonces, había que buscar por la línea materna. Técnicamente, alágicamente, aunque fuesen muchas generaciones, podría ser que la Inquisición nos hubiese perseguido, pero evidentemente yo no conocía la historia de mi familia tampoco con tanta precisión. Entonces aquello despertó en mí una búsqueda interior
que tardé 7 años en poner todos los papeles uno detrás de otro. Por eso te digo que 7 años es mucho tiempo, ¿no? Ujú. Y bueno, pues yo estaba... Porque realmente esta búsqueda, o por qué empiezas esta investigación, porque si sentías esta curiosidad por el judaísmo, podrías haberte convertido en ese momento y pues ya, tengo esa como... Sí, o sea, te podría haber convertido al judaísmo como te podría haber convertido al budismo, o te podría haber convertido a cualquier otra cosa que te llamase la atención, pero a mí no me interesaba tanto convertirme como descubrir cuál era el secreto que guardaba la familia, porque si de verdad era que la familia era descendiente de judíos y éramos católicos solo a la fuerza, aquello me hacía replantearme, o sea, en un mundo libre, ¿qué hubiese sido yo? Es decir, si no hubiese habido represión, probablemente yo hubiese nacido judío desde el primer momento. Y había como cierta injusticia histórica, que había algo dentro de mí que me quemaba como a resolver esa injusticia que había pasado hacía 500 años, que tampoco es que fuese una injusticia. Pero bueno, pues empecé a indagar, empecé a preguntar, empecé a hablar con una tía que vivía, tía prima de mi madre, pero por lo menos, pues yo qué sé, 20 o 30 años, no sé si la pobre está viva todavía, ya no lo sé porque he perdido el contacto con ella. Pero ella fue la que me dijo que cuando la bisabuela se murió, pues que efectivamente que parecía que nosotros descendíamos de judíos y que la abuelita todavía lo sabía. Y habló, me acuerdo todavía porque la señora se fue exiliada con Franco a Francia y vivía en París, y ella decía, la mot Almagro. La palabra Almagro me la dijo cuando las titas hablaron y me contaron qué tal. La mot Almagro, la palabra Almagro. Y Almagro era el pueblo de donde veníamos nosotros, que está en Ciudad Real, que luego aprendí que estaba protegido por los caballeros de Calatrava, y los caballeros de Calatrava estuvieron siempre en contra de los reyes cristianos, de los reyes católicos. Entonces, muchos de los judíos se vinieron al amparo de ellos porque en ese momento los reyes católicos todavía no tenían poder. Y aquí nos asentamos y estuvimos un montón de tiempo. Entonces, primera fase, encontrar que éramos judíos. Después de una persistencia de muchos años, llegamos a la Inquisición, limpieza de sangre, apuntan a Almagro y apuntan a un pueblo, Toledo. O sea, de Almagro, nosotros veníamos de Toledo y nos habíamos escondido en Almagro. Después de eso, la segunda parte es la parte burocrática con el Estado de Israel hasta que reconocen esa historia, porque cuando yo empecé a buscarlo, yo tenía la sensación de que mucha gente había hecho el trabajo que yo había hecho, o sea que solo era cuestión como de seguir adelante y encontraría cuál era la, yo qué sé, alguien aquí me recibiría o yo qué sé. Porque, a ver, tú estuviste 7 años yendo a los archivos, o sea, ¿y qué es lo que buscabas durante 7 años? Claro, yo no sabía lo que buscaba, o sea, a mí me dijeron, tenías que buscar la madre de la madre de la madre. Además era súper divertido porque yo empecé en Family Search cuando todavía no estaban los archivos digitalizados, entonces tú tenías que pedir microfilm y yo estaba en Holanda y claro, por la mañana trabajaba en el doctorado y por una tarde a la semana cogía y metía la bicicleta en el tren, del tren me iba a un pueblo que estaba a tomar por saco, del pueblo cogía la bicicleta, salía del tren, subía allí, había una iglesia de los mormones y allí llegaba y empezaba a registrar, ¿no? Y luego volvía para atrás. Y a veces cuando yo volvía para atrás digo, mis amigos están tomando cerveza y disfrutando de la tarde y yo estoy aquí revisando los archivos. Primera parte del ese, bueno, pues monta el árbol genealógico hasta arriba del todo y entonces... En esa fase yo estaba ya en la parte final del doctorado. O sea, empecé cuando iba por, como eran 7 años, llegué a terminar el doctorado y me ofrecieron un puesto de postdoc en Suiza, en Lausanne. Entonces yo llego a Lausanne, bueno, yo había ido investigando y entonces me encontré con Ginny Milgrom también investigando. Yo decía, yo estoy buscando en las partidas de bautismo, pero ¿cómo voy a encontrar en las partidas de bautismo que alguien es judío? En las partidas de bautismo siempre voy a encontrar a alguien que es cristiano, ¿no? Claro, porque no es católico. Y bueno, pues en un foro de esos que había antiguos de Yahoo y tal, yo pregunté, digo, ¿pero qué es lo que tengo que buscar? Entonces fue Ginny Milgrom, que es otra investigadora que luego me hice amigo de ella, que me invitó a Miami a estar en el primer PESAC que yo estuve. Ginny Milgrom me dice, tú tienes que buscar los archivos de la Inquisición y cazar los archivos esos con los de la Inquisición. Claro, y aquello ya me abrió las puertas, porque
yo iba por la línea materna en Almagro, pues entonces empecé a buscar como Almagro Inquisición, a ver qué había, y entonces llegué a un historiador hebreo que se llama Haim Beinart. Beinart había hecho su tesis doctoral en los archivos de la Inquisición de Ciudad Real, ¿vale? Entonces, a él haber hecho los archivos de la Inquisición, claro, tú dices, bueno, ¿y ahora dónde voy a buscar yo la tesis doctoral de este señor? Bueno, pues la Biblioteca Nacional de España. Yo digo, porque la Biblioteca Nacional de España tiene que estar todo. Y entonces me voy allí a la Biblioteca Nacional y digo, mire, yo estoy buscando, ese señor no lo tenemos aquí. Pero aquí no tienen un libro de todo lo que se ha publicado. Yo sé que esto lo han publicado aquí. No tenemos a ese señor. Bueno, pues vale, porque hay un libro de él que se llama La Inquisición en Ciudad Real, que es un libro pequeñito, pero no era la tesis doctoral. Era un resumen de lo que él había hecho en la tesis doctoral. Bueno, pues las cosas de Dios o de lo que sea, yo sigo para adelante, me voy a Suiza y en Suiza yo soy investigador allí, investigador de economía, o sea que yo pero me dan una tarde entera de introducción a la biblioteca. En Suiza, una biblioteca brutal. Y hay una señora allí conmigo, me da un carnet, me da todos los pases y me explica, bueno, ¿qué quiere buscar? Claro, busqué un libro de economía para ver si lo encontraba y dije, pero puedo buscar lo que me dé la gana, tú puedes buscar aquí lo que tú quieras. Claro que iba a buscar Haim Beinart. En cuanto se fue la señora, Haim Beinart. Hay prioridades. 4 volúmenes. 4 volúmenes enteros. 4 volúmenes enteros. Yo buscaba un señor que se llamaba Fernández Calvillo en Ciudad Real. Fernández Calvillo era hasta donde llegaba mi árbol y todavía me acuerdo de los 4 volúmenes buscando Fernández Calvillo y lo encontré. O sea, encontré Fernández Calvillo, que estaba perseguido, o sea, había sido perseguido en Ciudad Real y ponía la familia de Almagro. Y entonces, claro, aquello fue como un shock. O sea, fue como, hostia, ya he encontrado lo que estaba buscando. Ya no es solamente una suposición, sino que tenía, claro, era la misma familia, el mismo sitio. ¿Cuántos Fernández Calvillo puede haber en Ciudad Real? O sea, era como muy seguro que era eso. Me acuerdo de llorar, de una sensación como muy emocionante. También me acuerdo de esa tarde tenía que ir a buscar un piso porque que acababa de llegar allá a Suiza. Y me acuerdo como que ni vi el piso siquiera. O sea, fue de estas cosas que estaba completamente... Y entonces, bueno, pues fin de la historia, descubrí que era judío. Ahora, luego venía la siguiente parte de la historia. O sea, tú eres judío. Tú ya tienes toda tu documentación, has buscado los archivos y llegas a la conclusión de que yo por línea materna eres yo soy judío. Ahora vas tú al RAF, al mismo RAF o a otro RAF. Y dice, mire, que usted me dijo que buscase por la línea materna. Y yo he vuelto aquí 7 años después con mi trabajo hecho. Y entonces el RAF eres una patata caliente porque no sabe lo que hacer. Ya no sabe si es verdad, si no es verdad. Pero claro, en ese entonces yo ya había terminado cuando, claro, era un periodo de postdoc y yo ya estaba en Sevilla. Y entonces yo buscaba a alguien que pudiese como reconocerme, porque claro, la comunidad de Sevilla, tú decías, pero tú eres judío. Yo le decía, pero sí, yo soy judío, soy por línea materna. No, pero eso lo tiene que ver un RAF, lo tiene que ver, bueno, total. En aquel entonces había un RAF que venía a ayudar a convertirse a la gente, que era el RAF Nizam Ben Abraham, que venía de los Chuetas de Mallorca, y se habían organizado como grupos de estudio en distintas partes de España. Entonces yo cuando sabía que estaba el RAF, digo, ya voy con él, voy con él y me imprimo en un folio de estos gigantes el árbol mío entero. Wow. Brutal. Y le hice marcas o sea, la línea materna y la gente que estaba perseguida en la Inquisición, que yo había encontrado que estaba perseguida en la Inquisición, le digo al RAF, mira, RAF, ese soy yo, esta es mi madre, la madre. Wow. Y me dijo el RAF, dice, yo esto no lo he visto nunca. Dice, pero viene el RAF Karelitz, viene aquí a Mallorca, quiero que te traigas la hoja y que te vengas conmigo a Mallorca. Y así, cuando vino el RAF Karelitz, el Dayan del RAF Karelitz, me planté allí delante de él y el RAF hablaba inglés, entonces podía hablar con él sin necesidad y le dije, mira que y el RAF dice, no puede ser posible, y dice, si eso es cierto, nosotros te vamos a dar como el retorno. ¿Qué pasó? Que yo entregué los documentos, entregué todo y luego a esperar un montón de tiempo. ¿Y cuánto tiempo esperaste? 1 año y medio casi, ¿eh? Wow. Esperando a que me dijeran sí o no, si valían los papeles. Que te dijeran que sí para poder hacer aliyá. No, la idea era, yo no estaba interesado en ese momento en hacer aliyá, yo estaba interesado en hacer retorno, ¿vale? Yo estaba interesado en hacer retorno. O sea, que me reconociesen. Si yo me habían dicho que buscase la línea materna, si no lo hubiese encontrado, a lo mejor ya en ese momento me hubiese planteado convertirme. Pero si había descubierto que realmente nosotros éramos, que la historia era verdad, que
consideraba un abuso que nadie quería, o sea, que todo el mundo, en ese momento ya todo el mundo quería convertirme, ¿eh? O sea, estaban todos convencidos de que lo mejor era hacer la conversión. A mí me parecía como injusto. Pero bueno, cortando un poco también para que no se haga excesivamente largo entrar en los detalles, el Rav Karelitz no terminó de darme el retorno, pero encontré, o sea, las cosas de... Me fui al Dayan este, que me había dado el número de teléfono porque dependía de una organización y tal, y el Dayan me había dado el número de teléfono, yo lo llamé y vine aquí un Hanukkah y dije, mire, que yo quiero hablar con usted, deme 5 minutos. Y entonces el RAF este del Dayan Karelitz fue lo más zoés, como insoportable, porque yo fui al RAF y ya le dije, mire usted, yo quiero salir de aquí o con un papel suyo diciendo que soy judío o con un papel suyo diciendo que no soy judío, pero dejarme ya tranquilo. Claro. Si no soy judío, pues cojo las cajas que tengo de la investigación de la Inquisición y las quemo, y ese día habrá ganado la Inquisición otra vez más después de 500 años. Y el RAF dijo, no, usted tiene que cumplir todas las mitzvot. ¿Cómo que tengo que cumplir todas las mitzvot si yo no soy judío? Oh, es que no lo sabemos, está en la duda. Digo, bueno, entonces que me vaya a dejar ahí en la duda eternamente. Sí, tienes que cumplir todas las mitzvot, pero te quedará eternamente. Me parecía tan estúpido lo que estaba diciendo que en ese momento el problema es que la verdad que nosotros llevamos los cristos judíos es más grande incluso que el rabinato de aquí. Entonces a veces choca, y en ese momento me di cuenta de lo absurdo de lo que estaba diciendo, ¿no? Porque claro, había muchas mitzvot y yo decía, pero bueno, ¿y quién se va a querer casar conmigo? Por ejemplo, dentro de un mundo judío nadie va a querer. Y él me dijo, bueno, pues tiene de 613 mitzvot que hay, puedes cumplir 612. Total, que en ese momento le dije, bueno, gracias Raf, muchas gracias por todo. Creo que ha terminado mi camino aquí y salí de allí. Y conforme salí, alguien más me llamó y me dice, oye, que hay otro RAF que te coge, un RAF muy alto del mundo sefardí, te va a dar el retorno con la condición de que no hagas alía con ese papel. Bueno, yo en realidad en aquel momento no quería ser aliado. Yo estaba viviendo en Sevilla, tenía un trabajo súper bueno, pensaba que el trabajo iba a ir bien. Porque alía, ¿qué es para los seguidores que no sepan qué es hacer alía? Alía en hebreo significa subir. Lo que pasa es que el contexto es como cuando llegas aquí a Israel, como que asciendes espiritualmente, pero también tiene la connotación a día de hoy de conseguir un pasaporte israelí. A mí no me interesaba, yo quería seguir viviendo, simplemente quería contar para Miña. Con el papel que me dio este RAF, me fui al RAF Ben Dahan en Madrid, y el Rav Ben Dahan escribió a la comunidad de Sevilla diciendo que tenían que contarme para Minyan. Y estuve mucho tiempo con ellos rezando y contando para Minyan. ¿Qué pasó? Que la vida o Dios o lo que sea, pues dio vuelta y al final me quedé sin trabajo. Me quedé sin trabajo y además como que me quedé un poco como medio deprimido porque vivía en un mundo muy político y había perdido como las ganas de hacer investigación debido de la corrupción que yo había visto allí, porque yo hacía la investigación porque me parecía interesante la contribución que tenía. Y luego me di cuenta de que realmente la contribución no era tan importante como el halo de poder que creaba alrededor, y me sentí un poco como fuera de lugar. Entonces, pues, terminé decidiendo que la única posibilidad que tenía era venirme aquí a Israel. También hubo un RAF en Gibraltar, que el RAF de Gibraltar, yo había estado allí con unos amigos en un Pesaj, celebrando Pesaj con ellos, y había conocido al RAF, y el RAF había estado muy interesado en la historia mía. Entonces el RAF me mandó a una chica para que le hiciera la investigación. Era una chica que venía de Londres, que estaba casada con un judío, que sus hijos habían sido criados en colegios judíos, pero que al llegar a Gibraltar, pues como no eran tan ortodoxos y ella no tenía conversión ni tenía nada, pues el RAF la mandaba a mí para ver si podía encontrarle los ancestros judíos. Pero claro, yo le decía, yo te puedo hacer esto, pero es que es un montón de rato el que puedo dedicar 3 días para ti o lo que sea, pero es que es un trabajo bestial. Pero además, me da la sensación que aunque lo consigamos, el RAF no te va a aceptar. Uh-huh. Entonces, hice un poco de trampa con el RAF y le mentí. Le dije, mire RAF, yo estoy interesado en irme a Gibraltar, pero solo estoy interesado si me acepta el retorno y me va a contar dentro de la Minyan. Y entonces el RAF me dijo, no, yo le puedo ayudar con la conversión, pero su retorno no sería aceptado aquí en Gibraltar. Y entonces yo eso se lo mandé a la chica. Digo, mira, déjate de tonterías, pero mira, esto es lo que me está diciendo el RAF y yo ya tengo los papeles en los que...
Pero claro, aquello también me sumió un poco como, soy judío en España, pero si me voy a Inglaterra o me voy a Francia o tengo que preguntarle al RAF y decidir qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer. Y al final como yo ya había cambiado de país un montón de veces, había estado, primero fui a Alemania y estuve 2 años en Alemania, luego fui a Suiza, luego fui a Holanda 7 años. Y claro, tenía una edad ya y venirse aquí a Israel era como una montaña, tengo que aprender otro idioma, otra vez empezar de nuevo, Pero al final dije, mira, es que creo como que es el único camino que tengo y la única posibilidad de... Y bueno, tuve que luchar un montón con la burocracia de aquí de Israel y al final me dieron la LIA y me dieron la LIA haciendo toda clase de circunspecciones y cosas extrañas. Pero el final del cuento es, bueno, pues llegué aquí a Israel, me casé y ahora tengo un apartamentito pequeñito. Bueno, tengo yo, no, tiene el banco. Porque seguimos pagando todos los meses la hipoteca, pero... Pero bueno, estás casado, tienes tu casa en Jerusalén, tienes 2 niños preciosos, eres aparte, muy feliz. Sí, el nivel de felicidad es más grande y además siento una conexión muy fuerte con la tierra, con la ciudad. Es como de estar desenchufado a estar con todo el día enchufado a la corriente, con lo cual... Te sientes vinculado con Jerusalén y con Israel. Mucho. O sea, a niveles que no entiendo ni siquiera. Pero bueno, pues ese es el final de la historia. Wow, pues muchísimas gracias por contarnos la historia. Ahora sí, pues con más detalle que la otra vez. Creo que este tema da para muchos vídeos más. Yes. Estáis invitados cada vez que queráis. Aquí estoy en Jerusalén. De cuando en cuando voy a España, pero siempre que vengáis a Jerusalén, con gusto os atiendo y si os interesa otro tema, si los oyentes quieren hablar de otra cosa. Yo creo que podríamos, bueno, porque no lo hemos comentado, pero bueno, tienes una empresa que se llama Raíces Judías. Sí. Vale, pero si te parece, para no hacer este vídeo tan extenso, hablamos vamos a grabar otro en el que nos cuentes a qué te dedicas en tu empresa, que creo que también puede servirle a muchas personas que quizá ahora mismo estén viviendo lo que tú viviste hace unos años, pues para que nos cuentes con detalle pues a qué te dedicas y que te puedan contactar si están interesados. ¿Te parece? Perfecto. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros.